la colaboración de... Carlos, qué gusto saludarte y recibirte en los micrófonos de Contextos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días a Juan, al auditorio. Pues todo hace indicar que de la auténtica avalancha de aspirantes a una candidatura presidencial independiente, al final solamente una persona, Margarita Zavala, podría aparecer en la boleta, pues solo a ella, de forma preliminar, se le reconoce el cumplimiento del requisito relativo a las firmas de apoyo necesarias para convertirse oficialmente en aspirante a la silla presidencial. Como se sabe, además de la ex primera dama, el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y el ex perredista Armando Ríos Peter, aparentemente habían superado con amplitud el umbral necesario para acceder a la candidatura. De hecho, Margarita Zavala reportó, al final del periodo de recepción de firmas, un número menor de apoyo al de aquellos dos. Al final, sin embargo, la revisión preliminar realizada por el INE arrojó un resultado que no podría ser más decepcionante. De los casi 5.2 millones de firmas entregadas por Calderón, Ríos y Zavala, solo 1.948.325 resultaron auténticas, es decir, apenas el 37.6% del total. Y cuando los números son revisados más de cerca, el asunto es todavía peor. De los más de 2 millones de firmas recabadas por el Bronco, solo 835.511 resultaron válidas, es decir, el 41% del total. En el caso de Ríos Peter, de las más de 1.75 millones de firmas recabadas, apenas fueron auténticas 242.646, es decir, el 14% de lo que reportó. Margarita Zavala, quien podría lograr el propósito de aparecer en la boleta, no está mejor. Ella entregó casi 1.6 millones de firmas al INE y de estas solo fueron válidas el 55%, es decir, 870.168 firmas, apenas por encima del umbral requerido. Pero que nadie se llame a sorpresa, porque los aspectos oscuros de esta historia estuvieron a la vista de todos durante todo este tiempo y prácticamente desde el principio. En efecto, si uno revisaba los reportes periódicos que el INE ponía a disposición nuestra a través de su página web, y en los cuales se podían ver los detalles de las firmas recabadas por cada candidato, así como la validación preliminar que estaba haciendo el ente electoral del país, resultaba evidente, saltaba a la vista, que solo un pequeño porcentaje de esas firmas estaban siendo validadas en el proceso de revisión. Lo que estos hechos reflejan es algo en lo que hemos insistido de forma recurrente en este espacio. La decepcionante realidad política que vivimos en México es un problema de carácter sistémico y no un hecho que deviene de que la perversidad humana esté concentrada en un determinado grupo de individuos. Y es que como cualquier otro ejemplo de corrupción, en el caso de las firmas trucadas, falsificadas o simuladas por parte de los aspirantes a candidatos independientes, demuestra que no existe una línea de separación entre quienes desde los partidos políticos se dedican profesionalmente a la política y por eso debemos considerar que representan la perversidad, y quienes desde la trinchera ciudadana o desde la posición de independencia que se supone tienen, representa todo lo deseable y podrían dignificar la actividad política. Lejos de tal posibilidad, de un lado y del otro, existen individuos que solo son reflejo de lo que todos somos como colectividad, y habríamos de hacer un esfuerzo de honestidad intelectual para vernos en el espejo y reconocer sin ambigüedades que no son los otros, que no son solo los demás quien tienen que encargarse de enfrentar el desafío, sino que nos abarca a todos, y por eso absolutamente todos estamos obligados a asumir la responsabilidad que nos toca en la atención de un problema que atraviesa transversalmente a toda nuestra comunidad. Hasta aquí el comentario.
Carlos, sumamente interesante porque, bueno, va en la misma línea de lo que decíamos hace un momento a propósito del foro que estamos cubriendo. Estamos transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana y será un foro donde se hablará de los desafíos de Coahuila en diferentes materias. Y hablábamos de que cada uno de estos temas tiene una relevancia, pero no exclusivamente desde el análisis de los expertos o de las estadísticas, sino desde el compromiso y la participación de todos nosotros como ciudadanos. Porque hay una queja recurrente y creo que lo hemos platicado en otro momento, donde todo está mal, donde nadie se salva, donde los malos están del lado de la política y los buenos escondidos en la clase ciudadana. Pero creo que es importantísimo terminar de una vez por todas de cerrar este círculo que tendría que ser virtuoso, donde la participación de todos ayudara a construir un país distinto. Sí, claro, pero aunque efectivamente la perversidad no se encuentra concentrada solamente en unos individuos y el fenómeno de nuestros rezagos sociales o los distintos fenómenos que se reflejan en nuestros rezagos sociales es un problema sistémico y por eso debemos colaborar todos en su solución. También hay que distinguir claramente respecto de las herramientas que unos y otros tenemos para hacerle frente al fenómeno. No es lo mismo la palanca que tiene para empujar un ciudadano que la que tienen los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen a su disposición las herramientas, los instrumentos y los recursos del Estado para emprender acciones que puedan tener resultados mayores en un tiempo menor. En eso estriba la diferencia y por eso el reclamo ciudadano, aun cuando desde la ciudadanía también se recreen los fenómenos que se recrean desde el sector público, aun cuando eso pase, por eso desde la ciudadanía es válido el reclamo y está justificado el reproche permanente hacia nuestra clase política. Totalmente de acuerdo. El grado de responsabilidad es muy distinto y precisamente por lo que tú estás diciendo, porque las herramientas y el ámbito de competencia es muy distinto el del ciudadano del funcionario. Pero sí creo que es un momento donde todos nos demos cuenta que la construcción, a cada quien le toca una parte, a algunos más, a algunos menos, pero finalmente a todos nos toca esta parte de construcción. Por ejemplo, voy a insistir en la necesidad de la participación en foros como estos, porque finalmente lo que hace las mesas de trabajo que se van a efectuar y el análisis de cada uno de los temas es darnos elementos para la reflexión personal y para el posicionamiento de cada uno de nosotros en relación a ellos. Pero si hablamos de corrido, si hablamos de memoria, si hablamos porque el otro dijo o porque confiamos en alguna fuente en particular infaliblemente, creo que ahí es donde podemos perdernos. Y aunque sea menos la responsabilidad que nos toca como ciudadanos, nos toca la construcción también. Sí, claro, porque el asunto al final es que aunque la responsabilidad sea poca, de cualquier forma es responsabilidad y hay que asumirla. Y este caso de las firmas recabadas por quienes aspiraban o aspiran todavía a una candidatura independiente es uno que nos permite ver de manera muy fácil, de manera práctica, cómo existe una transversalidad en el fenómeno de la corrupción. Porque lo que demuestran las cifras de manera preliminar es algo que hemos dicho aquí varias veces, Marcela. Todo el que puede hace trampa. Todo el que tiene la posibilidad es incapaz de sustraerse a la tentación de hacer trampa. Esto quiere decir, en el caso específico de las firmas, porque fueron recabadas a través de cientos de miles de personas que bajaron en su teléfono una app y simularon haber recibido el apoyo de un ciudadano. Esto quiere decir que todo aquel que tuvo la posibilidad de sacar una fotocopia de una credencial, de obtenerla subrepticiamente, de falsear los datos, de inventarlos, de utilizar otro medio de identificación para pretender engañar al INE, todo el que estuvo frente a esa disyuntiva, o al menos la gran mayoría de los que estuvieron ante esa disyuntiva, no fueron capaces de resistirse a la tentación. Y al final tenemos que casi 7 de cada 10 firmas que fueron entregadas al INE como respaldo para el Broco, Ríos Peter y Margarita Zavala, casi 7 de cada 10 son falsas, están trucadas o de alguna forma alteradas. Eso es un retrato demoledor de lo que somos como sociedad.
Por supuesto. Sí, y justo ahí es donde tendremos que poner el foco de atención, ¿no? Pero también en esta polarización de los independientes son los buenos, los candidatos de los partidos son los malos. Que tampoco podemos estar haciendo juicios tan maniqueos, ¿no? Tan llevados al extremo de unos están bien y otros están mal. Pues no, la proclividad a hacer las cosas de manera irregular, tal pareciera que es la que priva. Y es ahí donde tenemos que participar para que el ajuste y el comportamiento sea adecuado a las normativas. Bueno, y vamos aprovechando el momento a recordar algo que acaba de ocurrir en nuestro estado también, y es el rechazo que hizo el Instituto Electoral de Coahuila del 100% de las solicitudes que recibió de intención para integrar una agrupación política que luego pudiera transformarse en partido político estatal. Ni una sola de las agrupaciones cumplió con el 100% de los requisitos y ello implicó que les fueran rechazadas. Otro ejemplo de cómo el problema es sistémico y de cómo la visión maniquea que bien manifiestas en este momento, Marcela, es no solamente insuficiente o inútil, sino que es una coartada, y una muy mala coartada, para dejar en manos de los otros, para ignorar la parte de la responsabilidad que nos toca y dejar en manos de los otros la solución al problema. No es así y no va a funcionar mientras sigamos instalados en esta posición en la cual el mundo está dividido en dos bandos. De un lado están los buenos y los buenos hacen todo bien, y del otro lado están los malos y los malos hacen todo mal. Exactamente. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recibimos tu colaboración con gusto y nos estaremos escuchando próximamente. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días.